Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Julio Panzoni y hoy voy a hablar sobre Cuba, la mafia y el magnicidio de John Fitzgerald Kennedy. La importancia geoestratégica de Cuba. Cuba tiene una importancia geoestratégica que está dada por ser el punto de entrada hacia América mirando desde Europa. Cuando Cristóbal Colón se dirigió hacia América, paró en las Islas Canarias durante un mes para cargar provisiones y de ahí llegó directamente hacia las Islas Lucayas, que actualmente se denominan Bahamas. Si bien no voy a entrar en consideraciones de tipo especulativo acerca de si Colón tenía las cartas náuticas porque era yerno del marino portugués Enrique el Navegante, pues se casó con su hija, sí diré que resulta muy significativo que llevara una cruz templaria en sus velas y que tomara posesión de la isla en la que recalara el día 12 de octubre, un día antes del día 13 de octubre, que en 1307 fue la fecha en que fue quemado en la hoguera el gran maestre de los templarios, Jacques de Molay, frente a la iglesia de Notre Dame. Dicho esto, debo destacar que esto me lleva a sospechar que pudiera ser que Colón tuviera las cartas náuticas y supiera dónde llegara, porque se dice que antes que él en América estuvieron los vikingos y los templarios. Y hayan estado o no los vikingos y los templarios en América antes que Colón, lo cierto del caso es que la versión de los caballeros de Malta en América del Norte recibe el nombre de los caballeros de Colón, lo cual nos da la pauta de la importancia estratégica que se le brinda en el atlantismo a la unión de América y Europa a través del Atlántico. Ahora bien, conocedor de la importancia estratégica del Caribe, el presidente norteamericano William McKinley, que fue un gran presidente y no, pienso que no por casualidad murió asesinado por la siempre conocida teoría del loco solitario, lo mató un anarquista en una exposición industrial. William McKinley vio la importancia estratégica de Cuba y, advirtiendo la debilidad de España, se dice que fue una operación de falsa bandera donde se puso una bomba en un acorazado norteamericano atracado en Cuba que se llamaba el Maine, según la cual se autoatacó a Estados Unidos para poder declarar la guerra a España. Otros dicen que fue una explosión accidental y finalmente otros dicen que fue lo que sostenían los norteamericanos, un ataque de España. Lo cierto es que se produce a consecuencia de este incidente lo que se denominó la Guerra Hispanoamericana en el año 1898, donde Estados Unidos vence a la flota española en menos de 2 meses y toma posesión de las islas de Cuba, toma posesión de Puerto Rico y las Filipinas y las Marianas, Guam y Wake en el Pacífico. De Puerto Rico directamente se apoderó. Hoy es un estado asociado. De Cuba no, de Cuba la liberó, pero estableció una enmienda en la Constitución cubana, que era la enmienda Platt, que le daba derecho a intervenir a Estados Unidos ante cualquier circunstancia de crisis política o emergencia en Cuba. En cuanto a las Filipinas y las Marianas, que le dieron salidas al Pacífico, lo proyectaban el poder de Estados Unidos hacia China, motivo por el cual, entre una cosa y la otra, Estados Unidos ejerció influencia y competencia sobre las posesiones que antiguamente Inglaterra dominaba de manera tranquila, porque Inglaterra, después de las campañas de libertad de América, se había establecido una influencia muy grande de tipo económico en Hispanoamérica y ni que hablar en China, donde tenía una influencia determinante. En cuanto a la influencia de Estados Unidos en América, después de esta guerra hispanoamericana que va creciendo con el tiempo, sobre todo con la figura de Theodore Roosevelt, el sucesor de McKinley cuando fuera asesinado, con su política del Big Stick, la podemos graficar en la incidencia que tuvieron los capitales norteamericanos después de la ley Sáenz Peña sobre los gobiernos radicales de Alvear y de Irigoyen, también los soviéticos, lo cual necesariamente tenía que molestar a Gran Bretaña, que propició, a mi modo de ver, el golpe de Estado de 1930, donde no solamente retoman su influencia las clases tradicionales argentinas, sino también los monopolios británicos. Y si no, veamos lo que sucedió
durante la crisis de 1929-30, la crisis económica mundial, donde Gran Bretaña hizo un pacto en Ottawa con sus ex colonias, los países de la Comunidad de Naciones del Commonwealth, que llevaron a que excluyeran de sus mercados a todos los demás países, inclusive Argentina. Motivo por el cual el gobierno de Agustín Pedro Justo mandó a su vicepresidente, el hijo del presidente Roca, un gran aliado de Gran Bretaña, Julio Roca hijo, que firmó el tratado de Roca-Runciman, por virtud del cual Argentina se aseguraba un cupo de venta de carnes en Gran Bretaña a cambio de otorgarle privilegios a las empresas inglesas de transportes y de servicios públicos. Y no sin antes decir, Roca, que Argentina, palabra más, palabra menos, era una posesión más o una colonia más del Imperio Británico. La expresión populista de esta recuperación del dominio británico sobre Argentina se vio durante el gobierno de Juan Domingo Perón, que a pesar de lo que se dice, favoreció grandemente a Gran Bretaña, porque primero, desde la Revolución de 1943, mantuvo a ultranza y contra viento y marea la neutralidad argentina que había sustentado el presidente Castillo, lo cual permitía que los buques argentinos llegaran tranquilamente hacia Inglaterra con el suministro de granos y de carnes, es decir, las provisiones de guerra. Y por otra parte, ya en el gobierno, primero fue apoyado por la Iglesia Católica en su campaña electoral, que la Iglesia Católica tradicionalmente ha sido una aliada de la City de Londres, obtuvo el apoyo expreso de la diplomacia británica, cambió los ferrocarriles obsoletos que había en aquel momento, cuyo cargo está por vencer por la deuda que tenía Gran Bretaña con Argentina, lo cual fue un negocio redondo para Gran Bretaña durante la administración del Ministerio de Economía de Miguel Miranda, y finalmente llegó al poder a través del Partido Laborista, un remedio del Partido Laborista Socialista Fabiano Británico, que llegaba al poder de Clement Attlee y después aplicó sus políticas estatistas en lo que era la administración de Argentina. Hasta la Segunda Guerra Mundial, entonces, sin embargo, Estados Unidos siguió progresando, no necesariamente en la Argentina, sino en todo el mundo, lo cual finalmente fue boicoteado por su propio Departamento de Estado y la Agencia Central de Inteligencia, como veremos posteriormente. La Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial tiene lugar un acontecimiento sumamente importante, que es que empezaron a haber en 1942 una serie de atentados en los muelles de Nueva York que estaban controlados por la mafia y habían sido instigados por el lugarteniente del mafioso Lucky Luciano, que era Albert Anastasia. Sin embargo, la Marina norteamericana temió y pensó que habían sido los nazis, motivo por el cual le pide ayuda a Lucky Luciano, Salvatore Lucaña, su verdadero nombre, que estaba preso en una cárcel de Nueva York debido a que había sido investigado por el fiscal general de Nueva York, Thomas E. Dewey, quien lo encontró culpable y lo hizo condenar por proxenetismo y narcotráfico. Ahora bien, esta campaña que realizó Luciano junto con Anastasia, que no tuvo más que darle la orden de que dejara de perpetrar esos sabotajes, hizo que el Estado norteamericano redoblara la apuesta. Y esta vez, a través del ejército, le solicitó a Luciano que colaborara en la invasión a Sicilia desde África, que iba a tener lugar entre el 9 y el 10 de julio de 1943, en lo que se denominó la Operación Husky. Luciano tenía que aportar su contacto con la mafia para facilitar la logística de desembarco y después, en un pacto entre la Onorata Società y la Cosa Nostra, favorecer la hospitalidad de la población hacia las tropas aliadas y aportar políticos adictos a la mafia para ocupar los cargos una vez que fueran desalojados los alemanes. De hecho, la Cosa Nostra tenía, la Onorata Società tenía una rivalidad con Mussolini, que la había perseguido, habiendo mandado durante la etapa del fascismo a un prefecto llamado Mori, encargado de perseguir y desalojar a la mafia. De hecho, se entendieron perfectamente los norteamericanos y Lucky Luciano
y los propios mafiosos en esta tarea. Como consecuencia del buen trabajo, digamos así, que se realizó Lucky Luciano y sus servicios patrióticos, logró que Thomas Dewey, el gobernador de Nueva York, y en ese momento quien había sido el que lo hiciera condenar por narcotráfico y por sedentismo, le dieron indulto a Luciano. Pero no solamente esto, sino que el Estado norteamericano le dio una especie de bill de indemnidad como embajador de la mafia para que realizara sus negocios por todo el mundo, fundamentalmente en materia de narcotráfico. Y finalmente, no conforme con esto, le iba a otorgar la independencia a Sicilia para que quedara en posesión de la mafia. La independencia, la separación de Sicilia de Italia. Pero ¿qué pasa? Sicilia ya estaba emprendiendo una campaña independentista desarrollada y encabezada por un condottiero, algunos podrían decir que un bandolero llamado, una especie de Fidel Castro cubano, llamado Salvatore Giuliano. Pero ¿qué pasa? Como había crecido mucho el comunismo y el socialismo durante la guerra, en consecuencia, la democracia cristiana, la iglesia, la propia mafia y la CIA debían enfrentarlas en las elecciones generales de 1947, donde triunfaría el político demócrata cristiano Alcide de Gasperi. En consecuencia, no podían darle la independencia a Sicilia porque necesitaban la ayuda de Sicilia y de la mafia. Para compensar esta pérdida, digamos así, hacia la mafia y hacia Luciano, tengo para mí que Estados Unidos compensó a Luciano y a la mafia con Cuba. Luciano se estableció sus negocios en Cuba, no solamente del narcotráfico que venía del Triángulo Dorado de la heroína, se refinaba en Marsella, que se transformaba en la morfina en heroína y entraba por Cuba al continente americano, sino que también tenía negocios en hoteles y casinos, que los utilizó largamente con su alianza a través de 3 presidentes, fundamentalmente. Ramón Grau San Martín, entre 1944 y 1948, Carlos Prieto Socarrás, entre 1948 y 1952, y Fulgencio Batista, que fue presidente de Cuba entre 1940 y 1944 y 1952 y 1958, que se hicieron inmensamente ricos, porque en su alianza con la mafia amasaron enormes fortunas. Por ejemplo, Carlos Prieto Socarrás, que llegó a la presidencia invocando su lucha contra la corrupción, después tuvo que dar explicaciones y se le inició un proceso por tal motivo, que en 1949, que evitó su condena porque entraron un grupo de pistoleros al tribunal y se llevaron la documentación pertinente. Ahora bien, Luciano también entabló una alianza con el jefe de Estado Mayor del ejército cubano, el general Genovevo Pérez Dámera, que le alquiló una casa en el barrio de Miramar, que era el barrio más lujoso, de high class, digamos así, de La Habana, y asimismo entabló una sociedad en una compañía de aviación que se denominó Compañía Q de Aviación, la cual hacía viajes, sospechosos viajes, entre La Habana y Key West en Miami, y que de vuelta tenía la facultad de, por orden del general Pérez Dámera, de aterrizar en el territorio del campo Columbia de las Fuerzas Armadas Cubanas, donde evitaba toda revisación digamos así, del Ministerio de Migraciones, de la Dirección de Migraciones y de la propia aduana. Esta disfrutación la usufructó Luciano hasta que fue expatriado de Cuba por presión del propio Estado norteamericano, radicándose en Milán, donde murió de un infarto en 1961. Sin embargo, la situación pro-norteamericana empezó a ceder ante el avance británico, porque como dijimos, Gran Bretaña infiltró los servicios de inteligencia y el propio Departamento de Estado. Por ejemplo, el propio presidente Truman, que era un masón atlantista favorable a Gran Bretaña, en primer lugar, durante la guerra de Corea, destituyó al general Douglas MacArthur, un general norteamericano profundamente anticomunista,
que pretendió tirar la bomba atómica en China como consecuencia de la guerra de Corea, y lo que le fue impedido por Truman, que lo destituyó, y Truman jugó al empate como para que Corea quedara dividida a la altura del paralelo 39 entre Corea del Norte y Corea del Sur. Ya sabemos que comunista la del norte y capitalista del sur, como ocurre hoy en día. Al mismo tiempo, otro militar pro-norteamericano y muy anticomunista que murió sospechosamente durante la Segunda Guerra Mundial, el célebre general George S. Patton, murió en un accidente de tránsito de lo más extraño y había declarado que se habían equivocado de enemigo durante la guerra, que el verdadero enemigo en realidad no era la Alemania hitleriana, sino la Unión Soviética. Muere al finalizar la guerra. En el retroceso de la situación pro-norteamericana y el avance o recuperación de la situación británica juega un papel importante un general de raigambre totalmente antitética de los generales MacArthur y Patton, el general Dwight Eisenhower, que era de raigambre liberal. No nos olvidemos que Eisenhower había permitido el avance de las tropas rusas para que entraran primero a Berlín al final de la Segunda Guerra Mundial, en vez de las tropas de los aliados occidentales. Eisenhower había dirigido la invasión de Normandía desde Gran Bretaña, con lo cual había tenido contacto con elementos británicos. Y bueno, Eisenhower fue el primer jefe militar de la OTAN, esto es muy importante decirlo, cuando fue creada la Organización del Tratado Atlántico Norte en el año 1949, y asume la presidencia de Estados Unidos con estas mismas connotaciones, prosiguiendo la situación de hacer retroceder la situación norteamericana en beneficio de la situación británica, a mi modo de ver. Eisenhower toma el gobierno de Estados Unidos y se le plantea el problema de Vietnam, el sudeste de Asia, en virtud del cual, al haber perdido Francia la guerra contra Vietnam del Norte de Ho Chi Minh, quedaron en la Convención de Ginebra de dividir a Vietnam en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, Vietnam del Norte en manos de Ho Chi Minh y Vietnam del Sur en una situación definida, pero bajo otra jurisdicción, pero que llegado el momento iban a unificar Vietnam a través de unas elecciones generales en el año 1955. Eisenhower, que había posibilitado esta división, no obstante, encuentra un motivo o un pretexto para no realizar las elecciones generales, creyendo o estando convencido de que Ho Chi Minh iba a ganar y se iba a implantar el comunismo en todo Vietnam. Richard Nixon en sus memorias dice que esto no hubiera sido así. De cualquier manera, al no realizarse las elecciones generales en 1955, sí se realizaron en Vietnam del Sur, donde cotejaron sus fuerzas el vietnamita que estudió en Francia y católico, Ngo Diem, que competía contra el ex emperador Bao Dai, y elecciones se realizaron bajo la égida de Estados Unidos, manejada en el terreno por el general de la Fuerza Aérea Norteamericana, enlace con la CIA, Edward A. Lansdale. Lansdale hizo una maniobra fraudulenta en virtud de la cual alternaba los colores de los candidatos, otorgándole a Diem el color favorable, que era el verde, mientras que el rojo, que representaba la desgracia, se lo adjudicaron en la boleta a Bao Dai, que resultó absolutamente derrotado, pero con un fraude escandaloso, porque inclusive en la capital, Saigón, ganó por más del 100%. Ante esta situación, que Vietnam que quedaba dividida, Corea quedaba dividida, no nos olvidemos de que China, que había sido gobernada sobre el final de la guerra y sobre el final de la guerra por el nacionalista pro-norteamericano Chiang Kai-shek, fue derrotado el mismo por Mao Zedong, un socialista fabiano pro-británico, por el motivo por el cual se huyó hacia la isla de Formosa, se retiró hacia Formosa, actualmente Taiwán, pero quedó la China continental en manos de un gobernante socialista pro-británico como era Mao Zedong, y se presentaba un cuadro del franco retroceso, donde Inglaterra, socapa del avance del comunismo y bajo esa máscara, iba recuperando terreno. Así fue que Eisenhower, siguiendo con su cometido, posibilitó el triunfo en Cuba de la Revolución Cubana, boicoteando o bloqueando la entrega de armas que el gobernante de turno en aquel momento, que era Fulgencio Batista, había comprado,
pero otorgándole armas a Fidel Castro. También resulta muy curioso que el principal diario liberal de Estados Unidos, el New York Times, mandara a su reportero estrella, Herbert Matthews, a hacerle un reportaje a Castro en la Sierra Maestra, donde lo terminó pintando como el Robin Hood latinoamericano. Es decir, que acá vemos una situación de avance promovida desde el propio Departamento de Estado y dentro del gobierno norteamericano a favor de los intereses británicos en función de una ideología atlantista y liberal en desmedro de los intereses de los propios norteamericanos. Ahora bien, esto no solamente se producía en Estados Unidos, sino que se producía desde fuera, toda vez que Gran Bretaña había creado una legión que se llamaba la Legión del Caribe, que era proclive a destronar a los gobernantes que llamaba tiranos, y en alguna medida lo eran, en gran medida, pro-norteamericanos en América Central y en toda América Latina, en beneficio de ciertos gobernantes de carácter socialista, fabianos, keynesianos, que imponían a través de la denominada Legión del Caribe que acabo de mencionar, en muchos casos a través de las armas, de medios militares. Y acá quisiera hacer una pequeña postilla, porque así como hablé de Perón en párrafos anteriores, debo decir que Perón, que había sido pro-británico, en un momento determinado viró a favor de los norteamericanos, en un sentido pro-norteamericano. Sobre todo fue cuando permitió o quiso posibilitar la llegada de la Standard Oil norteamericana de Rockefeller a la Argentina, que hizo que los británicos se sintieran traicionados y fue derribado por los británicos y por la Iglesia, como había dicho anteriormente. Es curioso que el gobierno que lo sucedió, de la así llamada Revolución Libertadora del general Aramburu, después que desplazó al general nacionalista Lonardi, de alguna manera mostrar ciertas facetas pro-británicas, porque por un lado llamó o convocó a asesorar al Ministerio de Economía a Raúl Prebisch, quien en la década del 30 había creado el Banco Central de neta raigambre británica en Argentina. Por difícil que resulte verlo, el gobierno de Aramburu favoreció la llegada de la izquierda a la conducción universitaria y saludó con júbilo, junto con el almirante Rojas, el advenimiento al poder de Fidel Castro en Cuba. Ahora bien, inclusive Fidel Castro en esa época realizó una visita a la Argentina donde fue muy bien recibido. Ahora bien, aparte del capítulo de la Argentina, debo decir que en toda Centroamérica la Liga del Caribe favoreció la llegada, inclusive por medio de las armas, de distintos gobernantes de carácter socialista, fabiano, keynesiano, pro-británicos, como fue el caso de Víctor Aya de la Torre, Rómulo Betancourt, Víctor de la Torre en Perú, Rómulo Betancourt en Venezuela, José Pepe Figueres en Costa Rica, y especialmente la figura de Fidel Castro, que obtuvo el asesoramiento militar del militar general republicano español Alberto Baggio, todo lo cual fue financiado por una organización italiana que después fue expulsada de Italia porque en realidad era una empresa fraguada, que no realizaba operación alguna, que se llamaba Centro Mundial de Comerciales, o CMC o World Trade Center, su nombre en inglés, que tenía una filial que se llamaba Permindex, que a través de Carlos Prío Socarrás financió la llegada de Fidel Castro en Cuba. Y además, Permindex, de acuerdo a la investigación del fiscal Jim Garrison en Nueva Orleans, estaba involucrada en los intentos de asesinato que realizaba la OAS sobre la persona del general Charles de Gaulle y en el propio asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Ahora bien, todo este avance de los organismos de carácter izquierdista en desmedro de los gobiernos pro-norteamericanos, llamémosle tiranos, como lo eran, de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, del propio Batista en Cuba, de Rafael Trujillo, Leónidas Trujillo, que fue gobernante de Dominicana, que fue asesinado en 1961, algunos dicen que con la anuencia de la CIA. Aparte de este movimiento, ¿no es cierto?, tenemos que en los propios Estados Unidos, y no obstante que era del propio gobierno de Eisenhower, su vicepresidente Richard Nixon todavía estaba manteniendo una actitud pro-norteamericana, porque Richard Nixon era controlado políticamente por
empresario, magnate de la aviación, Howard Hughes. Howard Hughes había emprendido, sobre todo después de la Revolución Cubana, desde los Cayos de Florida, los cuales le pertenecían, actitudes de hostigamiento hacia Cuba. Era una persona muy relacionada con el aparato militar industrial norteamericano y con ciertos sectores de la CIA. Resulta que Howard Hughes, que había instigado a Nixon a emprender una acción que después terminaría en el fiasco de Bahía de Cochinos durante el gobierno de Kennedy, lo controlaba Nixon por cuanto lo sobornaba, le había dado un préstamo a su hermano para que pusiera una empresa de hamburguesas que después había fracasado, y controlaba no solamente a Nixon sino a otros políticos y jueces. El empresario naviero, el magnate naviero Aristóteles Onassis, es claramente pro-británico, de acuerdo a un libro que surge en internet llamado El Archivo de las Piedras Preciosas, que escribió un tal Eric Roberts. Parece ser que Onassis habría, ante la actitud pro-norteamericana de Hughes, lo habría secuestrado, narcotizándolo a través de un atajo de matones, y lo habría llevado a la isla de Scorpio, donde lo mantenía prisionero, reemplazándolo por un doble, que era un actor de segunda, se habría llamado J. Wayne Rector, a quien hizo casar con una actriz también de segunda categoría para justificar que el Howard Hughes hubiera abandonado su vida mundana de playboy, que salía con las principales estrellas, y se recluyera en una actitud monacal a ver películas una y otra vez, todas repetidas, rodeado por un séquito de mormones. El supuesto doble signaría o firmaría los actos jurídicos de Howard Hughes a través, entre comillas, a través de una signatura electrónica. Ahora bien, esta es una historia que nunca ha sido demostrada, nunca ha sido comprobada, y hay algunos que dicen que Eric Roberts en realidad es el nombre de un agente de inteligencia y no de un escritor, por lo cual la especie sería intencionada. Lo cierto del caso, y que sí está demostrado, es que Howard Hughes se recluyó como un ermitaño a ver películas. Dicen que la favorita era la llamada Estación Polar Zebra, una película con Rock Hudson y Ernest Borgnine, que se trataba de la guerra nuclear, de un enfrentamiento entre rusos y británicos en el Polo Norte. Se dejó crecer las uñas largas, el pelo largo, era un hombre atildado, elegante, dejó de esa vida mundana de salir con estrellas de Hollywood, se casa con esta actriz que alcanza a hacer referencia y empieza a hacer negocios a través de una persona, que esto es importante decirlo, un ex agente del FBI ligado a la CIA que se llamaba Robert Maheu, a través del cual empezó a comprar propiedades una y otra en la localidad de Las Vegas, en Estados Unidos, a través de este mandatario, con el cual nunca se contactaba personalmente sino por nota. Esto lo expresa, lo explica Michael Rosnin en su libro Ciudadano Hughes, que habría sido escrito a través de alguna serie de documentos que fueron secuestrados para la época más o menos del escándalo de Watergate. Ahora bien, entonces tenemos a Howard Hughes cambiando totalmente su personalidad y comprando propiedades en Las Vegas a través de este personaje, Robert Maheu, quien, según Richard C. Martin, quien escribió a partir de documentos desclasificados el libro KGB contra la CIA, una guerra secreta implacable, a su vez habría sido contactado por la CIA, este Maheu, al mismo tiempo que compraba propiedades en Las Vegas para Howard Hughes, había sido contactado por la CIA para reclutar a los mafiosos Santo Traficante, San Giancana y Johnny Grosselli con el objeto de asesinar a Fidel Castro. Ahora bien, volviendo a la situación de la mafia que habíamos abandonado, digamos que en 1957 ocurrió un hecho muy importante. Se reunió en la localidad de Apalachín, digamos que Onassis a partir de entonces empezó a controlar, si eso sí, jueces y políticos. Decíamos que la mafia se reunió en 1957 en la localidad de Apalachín de Nueva York en un conciliábulo de capomafias, de jefes mafiosos, que nunca se aclaró para qué era, pero cuya existencia se supo porque unos oficiales norteamericanos que habían instalado micrófonos
escucharon la realización de esa reunión y sí le informaron al director del FBI, J. Edgar Hoover, quien sin embargo les contestó que no lo iba a tomar en consideración porque no existía ni la mafia ni la Cosa Nostra, que eran un invento. Claro, él recibía datas de ganadores de la carrera de caballo a la que era tan afecto, que la recibía de la propia mafia, ¿no? Bueno, capítulo aparte. Lo cierto del caso es que esta reunión de Aparachín nunca se dijo para qué se había realizado. Tengo para mí que se realizó en el marco de un enfrentamiento interno de la mafia por abandonar o no Cuba. Por cuanto la toma de posesión de Gran Bretaña de Cuba a través de Fidel Castro motivó que la mafia tuviera que abandonar sus negocios en la isla. Y un sector de la misma se habría opuesto a tal retirada, motivo por el cual, a mi entender, para mi modo de ver, era el sector de Luciano. No por casualidad, en octubre de ese mismo año, de 1957, muere asesinado en el sillón de su peluquero el lugarteniente de Luciano, Albert Anastasia, que murió acribillado a balazos. Para mí, lo que ocurría era que la mafia se estaba dirimiendo una cuestión interna de si abandonar o no Cuba, donde triunfó la posición de Meyer Lackey, que estaba a favor de abandonarla, y perdió la posición de Luciano, que finalmente muere Anastasia en 1957 y en 1961 Luciano, que se había retirado de Cuba, como ya dijéramos, muere de un infarto en la ciudad de Milán, en Italia. Ahora bien, simultáneamente para esta época ocurre la detención en La Habana del mafioso Santo Traficante Jr., que era el lugarteniente de Meyer Lackey, donde fue llevado a la cárcel de Tresconia. Una detención muy singular, por cuanto en la cárcel de Tresconia recibía a Jack Ruby, quien después iba a ser el asesino de Lee Harvey Oswald, y lo recibía como mensajero de la mafia, es decir, de Meyer Lackey. Al mismo tiempo, esta presencia de Jack Ruby la atestiguó un periodista británico que estuvo preso en Tresconia en la misma época que Traficante. Al mismo tiempo, también fue rara porque Fidel Castro le permitió a Traficante asistir al casamiento de su hija en el Hotel Nacional de La Habana y fue liberado por el accionar del propio ministro de gobierno de Castro y de una persona llegada a la mafia, que eran el ministro de gobierno de Castro, él se llamaba Rolando Cubela Secades, y la persona llegada a la mafia se llamaba un cubano llamado Herminio Díaz García. Rolando Cubela Secades era un doble agente que estaba fichado en la CIA con el seudónimo de A.M. Lash y aparece durante el asesinato de Kennedy mintiéndole al hermano de Kennedy, que estaba preparando un autogolpe, diciéndole que él se prestaba, después del asesinato asesinar a Fidel Castro, inyectándole una pócima con una lapicera que le fue entregada el mismo día del asesinato de Kennedy por un agente llamado Denbo Fitzgerald, y al mismo tiempo que iba a tomar el poder en Cuba, siendo ministro de gobierno, después que lo mataron a Castro en lo que era un golpe de Estado. Lo cual era mentira, porque él respondía a Fidel Castro y le informaba todo lo que estaba pasando, cosa que si no hubiera sido ejecutado ipso facto, como ocurrió en todos los demás casos. Y Herminio Díaz García era una persona ligada a la mafia que trabajaba en el Hotel Habana Riviera, un hotel que antes de la Revolución Cubana pertenecía a Santo Traficante. Según una persona llamada Reinaldo Martínez, que se entrevistó con el ex consejero, jefe de consejeros del Comité de Asesinatos del Congreso norteamericano, Anthony Summers, le contó que tenía Inspector y una cosa que le quería contar antes de morirse, y era que una persona llamada Tony Cuesta, que ahora voy a contar quién era, le había dicho que Herminio de García le había contado en cierta oportunidad que había participado en el asesinato de Kennedy. El asunto es el siguiente. Martínez dice que Herminio Díaz García era su mejor amigo en Cuba, un matón con un gran manejo de armas, que ni siquiera había terminado el colegio, pero que de armas sabía muchísimo, un hombre de gran coraje, introvertido, callado, que habría participado en la liberación del traficante porque un día le dijo que lo llevara a la cárcel de Tresconia, donde iba a participar, a interpretarse como traficante para tramitar su liberación ante el gobierno de Castro.
a cambio de lo cual Traficante lo iba a ser jefe de seguridad del Hotel Habana Riviera. Lo cierto es que Herminio Díaz García consiguió la liberación de Traficante en 4 días. Nada estaba previsto, según él, sino que fue un arreglo del momento. Y también participó de esa operación de liberación de Traficante el propio Rolando Cubela. Este Herminio Díaz García, que según Martínez, habría participado con documentación norteamericana junto con Antonio Tony Cuesta en un raid de tirotear las costas cubanas, donde había sido muerto a balazos, pero había sobrevivido y muy mal herido Antonio Tony Cuesta, quien en la cárcel de Tres Conias, donde estaba detenido Reinaldo Martínez, dijo que Herminio Díaz García le había contado que había participado en el asesinato de Kennedy, a lo cual él le creyó sin hacerle más preguntas por las características personales de Herminio Díaz García, que era una persona ligada a la mafia, audaz, sumamente valiente y experto en el manejo de armas. Entonces fijémonos que tenemos a un anticastrista, adicto a la mafia, como era Herminio Díaz García, participando, según sus propias expresiones, en el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Asimismo, el mencionado Robert Mageau, quien había sido, digamos así, nombrado apoderado de Howard Hughes, aparece comprando ingentes propiedades en la ciudad de Las Vegas, en nombre de Howard Hughes, del supuesto Howard Hughes, a punto tal que se da una sensación graciosa porque dice Roslin en su libro sobre Ciudadano Hughes que aparece Frank Sinatra en una de sus presentaciones en Las Vegas, se dirige al público y le dice, antes de empezar a cantar, se preguntarán por qué no tengo un whisky en la mano. Hace un suspenso y se contesta a sí mismo, lo compró Howard Hughes. Es decir, que esta persona, ligada a la mafia, como era Herminio Díaz García, a santo traficante, aparece involucrado en el asesinato de Kennedy. Y este Mageau, que fue el que reclutó a San Giancana, santo traficante, y Johnny Rosselli para supuestamente matar a Fidel Castro, aparece comprando propiedades en La Habana. Entonces la pregunta que me formulo a mí mismo es, ¿acaso que santo traficante hubiera arreglado en Cuba, junto con Rolando Cubela Secades y Herminio Díaz García en representación de Meyer Lackey y la mafia, de recuperar el dinero en la isla para reinvertirlo en Las Vegas, comprometiéndose a no asesinar a Fidel Castro, sino antes bien a protegerlo y hacerlo participar del negocio de la droga para que entrara por Cuba hacia los Estados Unidos? Segunda pregunta que me hago es, ¿acaso Mageau compraba en Las Vegas no para Howard Hughes, sino para la mafia? Y finalmente, ¿acaso la CIA hubiera reclutado a Rosselli y Giancana y Traficante a través de Robert Mageau, el ex agente del FBI vinculado a ella misma, con el propósito de evitar que mataran a Fidel Castro y no que lo mataran? Lo cierto del caso es que, por muy anticastrista que hubieran sido, el que terminó muerto fue Kennedy y no Fidel Castro. Estas preguntas que yo me formulo las podían haber respondido Rosselli y Giancana, pero los dos murieron asesinados a mediados de la década del 70, cuando fueron convocados a prestar declaración ante el Comité de Asesinato del Congreso de Estados Unidos. Rosselli apareció descuartizado adentro de un baúl de petróleo flotando en las aguas aledañas a Miami. Y Giancana sufrió 7 impactos de disparo en la boca en su propia casa, donde habría dejado entrar a alguien que sería su conocido de él, o si no, no lo habría dejado entrar, sin otra señal de violencia. Mensaje que significa para la mafia respetar la ley del silencio, es decir, de la libertad. Esta y otras cuestiones las he tratado en mi libro La clave de bóveda de la República al Imperio, otra hipótesis sobre el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, y también en la novela de mi autoría, Jack Ruby en Washington DC, donde se trata este tema a través de la persona de Jack Ruby, ambas publicados en Amazon. Muchas gracias.